Bienvenidos a un nuevo espacio de entrevista. Hoy estará con nosotros Juan Quintero, un joven activista político. Él pertenece al programa de voluntariado de Cátedra de la Paz desde el estado Mérida, Venezuela. Y desde Caracas les saluda Danilo Márquez. Bienvenido, Juan Quintero, a los espacios de entrevista. Muchas gracias, Danilo, por invitar. Hoy comenzaremos un tema, los derechos humanos. ¿Qué serán los derechos humanos, Juan? Bueno, Danilo y a todos los que nos escuchan, los derechos humanos bien no tiene figura de convención más que convenida posterior a la Segunda Guerra Mundial, que dignifican a las mujeres y los hombres en la filosofía de la percepción de la dignidad. ¿Qué me hace digno o qué no? En estos artículos de los derechos humanos, pues para eso, para que el hombre se sienta libre, se sienta completo, se sienta realizado principalmente. Me llama la atención cuando hablamos de derechos humanos, ya solamente al nacer como seres humanos ya tenemos derechos. Pero ¿por qué nacen estos derechos humanos? Y antes de que existiera la Convención de Derechos Humanos de la ONU o estos tratados internacionales, ¿cómo era el tratamiento de estos derechos? ¿Cómo hacía el Estado a aquellas personas que podían sufrir algún tipo de violación de sus derechos? Los derechos humanos principalmente estaban concebidos a las interdependencias de cada país. Realmente fundamental en los derechos humanos son del 48, 49, están fundamentadas en la Revolución Francesa, cuando se empieza a reconocer desde la Revolución Francesa esas concepciones conceptuales de, bueno, de que es o no me es digno a mí, y que me es realizable, ¿no? Van a ver al hombre y a las mujeres no solamente como ciudadanos globales, o sea, ya nos empezaban a ver como ciudadanos globales y no como mercancía en las épocas coloniales, por ejemplo, no como un instrumento de que los derechos estaban atribuidos a las sociedades por sus recursos económicos, a las sociedades elitescas de otros ciclos, sino la inspiración principalmente está concebida en que estas situaciones de conflictos, de la territorialidad, de los grupos de poderes por los terrenos, de los grupos de poderes por la concesión o no de qué es libertad, le da origen principalmente a los derechos humanos. Pero los derechos humanos, como los conocemos hoy en día, vienen como un mecanismo normativo para la prevención de futuras guerras, y es principalmente por el desastre humano y también arquitectónico, cultural, que dejó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la que el hombre incapacitado en la mediación de los conflictos por cualquier mecanismo ve mucho más fácil o vio mucho más fácil recurrir a lo que ya conocía. El hombre tiene más una cultura, a la convención que propiamente, y un camino por recorrer, ¿no? Desde los 48, 49, falta aún más por recorrer, no solamente para redignificar esos principios de dignidad, de interdependencia de las naciones, bien falta mucho por recorrer propiamente para fundamentar el principio de la dignidad en el sujeto, en la persona, en el humano. Juan, coméntanos acerca de lo siguiente, y quisiera que nos comentaras al respecto en cuanto a delitos comunes y violación de derechos humanos. Te pudiera dar algún ejemplo: alguien va por la calle y alguien le roba la cartera, le quita el celular. Allí estaríamos hablando también de un derecho humano, una violación de derechos humanos o un delito común. ¿Cuándo un delito común se puede convertir en una violación de derechos humanos? Mira, esta pregunta, Danilo, es muy interesante porque normalmente de manera mediática se ha o mal concebido o concebido de una manera errada la percepción de los derechos humanos. Y tiene que ver con, tú ves en el común una gente, bueno, me está violando los derechos humanos X personas. Muchos de nosotros en el 2011, en grupos de poblaciones jóvenes, desde el 2012 hasta el 2016, que formábamos dentro de las universidades a otros jóvenes, ellos percibían que no es el Estado el que viola los derechos humanos, pero perciben que otra persona, desde su individualidad, pudiera violar los derechos humanos. Lo que nos llevaba a decir, bueno, miren, los jóvenes están pensando que los derechos humanos pueden ser violados por cualquier otro ciudadano.
y los lleva a tener una mirada a los ciudadanos y no al Estado propiamente como garante de los derechos humanos. Los derechos humanos, para que se hable, nosotros nos tenemos que empoderar de diferentes conceptos, ¿no? De diferentes maneras de comunicar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros nos informamos, nos formamos, nos educamos, vamos a hacer incidencia. Las organizaciones tenemos que hablar de vulnerabilidad, de posiblemente derechos humanos, y no calificar propiamente de que hay una violación de los derechos humanos, porque eso pues lo determinan los países a través de sus mecanismos internos de justicia o a través de los mecanismos internacionales de acceso a la justicia cuando los internos no funcionan. La diferencia de la violación de los derechos humanos a un delito común está en la forma en cómo ésta se da, o en la que uno es responsable del Estado, esa estructura del Estado, y se tiene que cumplir algo específico. Los derechos humanos, para determinar que han sido violados, tienen que ver un episodio o una serie repetitiva de episodios en un mismo periodo de tiempo, en un mismo territorio, o sea, que se dé influenciado en un mismo territorio de la República, y que se vea involucrada la institucionalidad, la institución pública. A diferencia de un delito común que bueno, me robaron la cartera, pues ahí la penalización iría para la persona que lo está cometiendo. En lugares de una geografía a un delito común que puede ser cometido no por persona, o sea, por la misma persona a otro ciudadano. Entonces es importante diferenciar eso porque nos va a permitir mirar correctamente, observar correctamente sobre quién va a caer la responsabilidad. Estamos con Juan Quintero, activista de derechos humanos. Juan, en la actualidad, en el caso de Venezuela, se está viendo un fenómeno muy recurrente, y es noticia informativa casi a diario, en cuanto a las violaciones, diferentes tipos de abusos, sobre todo el sexual, entre otros. Y en una reciente encuesta de una encuestadora nacional, ha tomado que el 30% de los venezolanos justifica que se asesine, que se amedrente a estas personas que son violadores, quizás confesos u otros que están en este proceso. ¿Qué opinión tiene Juan Quintero en cuanto a los derechos humanos? También las personas que son criminales confesos o que de algún tribunal haya determinado la causa de su culpabilidad, también tienen derechos y hay que exigir que se les cumplan. Los derechos humanos pues están concebidos desde la percepción humana, ¿no? Y es eso, es en el principio de que me hace digno o no. Si bien las personas afectadas porque consideran que el sistema de justicia no responde, no solamente una violación. O sea, si bien alguien está cometiendo un delito que es de abuso, ¿sí? Pero la persona no le dignifica lo suficientemente o el sistema de justicia no responde, ahí estaríamos frente a una violación de derechos humanos, que es el acceso a la justicia, ¿no? O sea, no hay una reparación, no hay una prevención de daño. Eso no da pie a que la persona, en este caso la víctima, no solamente la víctima directa, sino indirecta, su grupo familiar, incurra en mecanismos de justicia como está muy separado cualquier delito de la percepción de dignidad y de vida. Una persona, por muy cruel o por muy cruel que a mí me pase sus derechos humanos, por lo cual que apoyar una alternativa contraria a la vida propiamente pues va a atentar con los derechos humanos en función a atentar contra la vida en el mecanismo de justicia de otra persona. Juan, coméntanos acerca de esta palabra que también ha estado recurrente en la historia de la humanidad, que es la lesa humanidad. Y entonces le colocamos la otra palabra que es crímenes de lesa humanidad. Coméntanos al respecto qué puede considerarse crímenes de lesa humanidad, hablando solamente será sobre todo de las guerras, si matamos de hambre a una población. Coméntanos cuáles serían estos crímenes que puedan considerarse de lesa humanidad. Sí, los crímenes de lesa humanidad son aquellos que tienen una intención propia por quienes deben garantizar la protección de los derechos humanos, principalmente con intención de daño a la humanidad, ¿no? La intención de daño no solamente se da por una acción directa, en que el Estado diga, pues bueno, vamos a aniquilar a todos los que profesan una fe, ¿no? O apoya ese tipo de iniciativas, sino que también la omisión de acción, en este caso la omisión para proteger
a grupos de poblaciones, pudieran incurrir en daños a la humanidad, en daños a grupos minorías, a grupos, bien sea por su sexo, por su religión, por su género, y es principalmente es la intención de un humano o la omisión de la protección para causar daño a un grupo mayormente desfavorecido o minoritario. En Venezuela sí se habla de crímenes de lesa humanidad porque la percepción de quienes abogan por esto es que hay una intención que ha llevado a una emergencia humanitaria compleja que ha tenido como consecuencia desaparecer, aniquilar o afectar a un grupo de la población humana. O sea, que no hay mecanismos. Mire, los estados que son administrados por el gobierno deben generar todas las alternativas hasta lo último que puedan para proteger la vida o la dignidad de la persona. Cuando no lo hace de esa manera, se pudiera y afecta a una gran cantidad de población, mayormente que se mueren o fallecen, se pudiera hablar de crímenes de lesa humanidad. E incluso a nivel institucional se separan, ¿no? Se separa al Estado de las intenciones particulares. Entonces ya podemos ver apertura de juicios tipo históricos, como Pinochet, por ejemplo, de acusaciones particulares por crímenes de lesa humanidad en el ejercicio de la función pública. Que Venezuela esté o no en una mirada investigativa, pues todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Habrá que esperar las respuestas de la Corte Penal Internacional para ver su fallo, si hay o no crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A lo mejor las violaciones de derechos humanos tienen otra intención, pero no aniquilar a una población mayormente por su ideología política o por dejar de hacer algo que los proteja. Conversamos con Juan Quintero. Juan, ya casi para finalizar la entrevista, quisiera que toquemos el caso de Venezuela y que tu opinión al respecto, en qué hemos evolucionado, qué logros hemos alcanzado en materia de derechos humanos y qué nos falta por recorrer, cuál es el camino que hay que seguir como sociedad para llegar a esos estatus plenos de garantía de nuestros derechos humanos como población en Venezuela. Mire, Venezuela se ha caracterizado en las últimas 2 décadas principalmente a crear instituciones, a crear mecanismos, a crear instrumentos jurídicos que den garantía a la protección de los derechos humanos, y es en lo que se ha, digamos, evolucionado, ¿no? Ya con garantizar lo que tiene que ver los derechos humanos como supremo, estén expresos o no a nivel constitucional, ya eso hace progresivo un instrumento jurídico dentro del país. Mayormente todos los instrumentos jurídicos, las instituciones que se han creado, es en función a la protección de esa dignidad de las personas. Que funcionen a medias, que hagan o que los esfuerzos no sean suficientes, ya es otra cosa, ¿no? Venezuela, principalmente en los últimos años, los informes de la sociedad civil señalan a Venezuela que debería hacer mayores esfuerzos para la protección y la garantía de los derechos humanos de las personas. Eso no hace a un Estado principalmente violador de los derechos humanos, porque tenemos que esperar un juicio, pero sí pudiera hacer a un Estado sujeto a que vulnere los derechos humanos, y es el lenguaje que tenemos que hablar las organizaciones de la sociedad civil, los grupos organizados, los jóvenes, de no ser tan acusativos frente a hechos que puedan estar investigados o frente a hechos propiamente subjetivos, aun cuando nosotros propiamente dejamos de articular los mecanismos internos de accesibilidad a la justicia. Pienso que a Venezuela nos falta mayores compromisos, una sociedad mayormente comprometida a la educación, promoción y protección de los derechos humanos, sobre todo en la población de grupos jóvenes, ¿no? Nosotros vemos activistas clásicos en Venezuela que ya son mayores, que en algún momento o se van o se separan del activismo, y vemos un vacío en la población joven, que a lo mejor la mirada más está en migrar, la mirada está más en irse del país que digamos, insistir en trabajar, en formarse para dar garantías de los derechos humanos en Venezuela en coparticipación del Estado. Recordemos que esto de los derechos humanos no es algo que
que porque está escrito ya es un hecho. Los derechos humanos es un constructo colectivo que se da en coordinación con las instituciones del gobierno, que es la administración del Estado, principalmente. No vemos derechos de Estado sin participación, no vemos derechos humanos sin, evidentemente, accesibilidad a mecanismos de justicia que sean efectivos y con esa mirada o esos principios que nos instan los derechos humanos de neutralidad, de transparencia, de ser imparciales. Y es eso, ¿no? El compromiso que nos falta a los venezolanos, principalmente a los jóvenes, es participación y acción para los derechos humanos. Conversamos con Juan Quintero, joven activista de derechos humanos desde Mérida, Venezuela. El tema de hoy, los derechos humanos. Gracias, Juan, por participar y regalarnos estos espacios de entrevista. Y desde Caracas, Venezuela, les acompañó Danilo Márquez. Y aquí seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias. Gracias, Danilo, gracias a Motiva.